¿Qué tal, estimados colegas? ¿Cómo están? Continuamos ahora con la parte de embriología del sistema respiratorio. Quien les habla el doctor Arturo Vargas. Ya hemos podido compartir las sesiones previas respecto a los distintos capítulos y en este apartado vamos a valorar lo que es el sistema respiratorio. Cuando uno habla del sistema respiratorio tendremos que valorar lo que vendría a ser justamente la semana, ¿no? Como hemos ido conversando durante las distintas sesiones, el inicio de cada uno de estos, básicamente podemos tener como premisa inicial que la cuarta semana es fundamental debido a que en la embriogénesis justamente vamos a poder valorar el desarrollo de los distintos sistemas, dentro de ellos el respiratorio no es ajeno. A su vez, tenemos que reconocer de dónde va a darse inicio lo que vendría a ser el sistema respiratorio, y eso es algo importante que tenemos que recordar, pues el sistema respiratorio va a provenir básicamente del intestino primitivo. No lo olviden, el intestino primitivo, ¿estamos bien? Pero ustedes dirán, el intestino, eso me suena digestivo, y es que es cierto, porque el intestino primitivo vamos a poder valorar lo que es el desarrollo del sistema digestivo y del sistema respiratorio. Ahora, haciendo un dibujo, vamos a dibujarlo por acá. Acá tenemos el intestino primitivo. Recordemos de que aquí se valoran tres áreas básicamente. Un área superior, ¿estamos bien? También llamada cefálica, también denominada anterior. Y una parte, una vista inferior, o también llamada posterior. Y por última, una medial, o también denominada ventral. Entonces, estas son las vistas. Esta es obviamente la cara ventral y esta sería la cara, disculpen, esta sería la cara dorsal, ¿no? Ventral anterior, dorsal posterior. Ahora, de lo que vendría a ser la parte medial, ventral, inferior, ¿estamos bien? Vamos a valorar justamente el desarrollo del aparato digestivo. Mientras que de la superior o cefálica, ¿sí? Vamos a poder valorar lo que es el desarrollo del aparato respiratorio. Es muy importante justamente esto. Aquí, en esta parte, muchachos, un pequeño lapsus, es inferior o caudal, ¿no? ¿Estamos bien? Aparato digestivo. Y de el aparato respiratorio. Entonces, de la cara ventral del intestino primitivo superior o anterior, o también llamado cefálico, van a hacer un esbozo, ¿no? Una evaginación, el cual justamente va a dar desarrollo a lo que es el aparato respiratorio, justamente en relación al desarrollo de los pulmones. Y reconozcamos que este crecimiento siempre va a ser céfalo-caudal. ¿Estamos bien? Van a crecer las áreas del intestino primitivo y es muy importante reconocer esto, porque al momento que se va dando este ascenso, este crecimiento, se va generando justamente una división, se empiezan a separar. Y es muy importante reconocer esto porque si no existe una separación correcta, se empiezan a generar unos cuadros o situaciones que justamente generan una comunicación constante denominada una fístula, ¿no? En este caso, en relación a lo que vendría a ser la contigüidad del aparato respiratorio con el digestivo, dentro de ello sería la tráquea con el esófago, se podría dar un cuadro de una fístula traqueoesofágica. Entonces, las estructuras de las vías respiratorias inferiores van a irse desarrollando desde la cuarta semana. En este esquema podemos valorar justamente cómo se puede ir cada vez a medida que van pasando las semanas, evidenciando lo que sería el aparato de las vías aéreas superiores
en relación a lo que sería faringe, el desarrollo de la misma y justamente la relación de lo que vendría a ser una faringe primitiva, ¿estamos bien? Y los surcos laringotraqueales, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque van a empezar a conformarse a partir de esta semana. ¿De qué semana? A partir de la cuarta semana. Y es que justamente todo va a nacer desde un esbozo o un primordio respiratorio, que va a aparecer como un surco laringotraqueal que está localizado básicamente en el suelo del extremo caudal, ¿estamos bien? En el suelo del extremo caudal del intestino primitivo anterior. Este árbol traqueobronquial se va a desarrollar caudalmente al cuarto par de las bolsas faríngeas. Es muy importante. ¿Sí? Ahora, recordemos que la fase embrionaria va a estar asociada hasta la séptima y octava semana y la separación del intestino primitivo en la disposición cefalocaudal, como lo que hemos conversado ahorita, es muy importante. ¿Ya? Justamente a partir del mismo se van a formar dos bronquios principales y luego los segmentarios. Reconozcamos que el endodermo va a revestir el surco laringotraqueal, el que habíamos conversado por acá, ¿sí? Va a revestirlo y va a originar el epitelio pulmonar y las glándulas de la laringe, la tráquea y los bronquios. Esto es muy importante, es una pregunta típica de examen. Y es hasta el final de la cuarta semana donde este surco va a mostrar una protrusión, el cual va a formar un divertículo laringotraqueal, el cual es llamado la famosa yema pulmonar. Es importante esta parte también, la famosa yema pulmonar. Es que la yema pulmonar justamente vamos a poder valorar a partir del mismo la tráquea y las yemas bronquiales, que en este gráfico lo podemos observar mejor, ¿no? La tráquea y las yemas bronquiales. Conforme aumenta en longitud, como pueden observar, ¿sí? Este va a quedar rodeado por un mesénquima explácnico y su extremo distal va a originar una yema respiratoria globular. A partir de este se va a originar el árbol respiratorio. Acá se puede observar. ¿Sí? El crecimiento va generándose y justamente se va a dar lo que sería la disposición del árbol respiratorio. Entonces recordemos de esta lámina lo que vendría a ser el proceso de desarrollo, la cuarta semana siempre teniéndola como límite, y la aparición de la famosa yema pulmonar, que es lo que va a generar pronto examen, la tráquea y las yemas bronquiales, y luego justamente el mismo va a generar respecto a su prolongación la famosa yema respiratoria globular, que no va a ser ni nada más ni nada menos que el futuro árbol respiratorio. Reconozcamos que este famoso justamente o esta famosa yema respiratoria globular se va envolviendo mientras va ingresando, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Es muy importante esa parte. Ahora, existe un divertículo laringotraqueal que va a separarse de la faringe primitiva y esto va a generar una comunicación mediante entrada, el cual se va a denominar aditus, y se van a desarrollar pliegues traqueosofágicos longitudinales. Estos se van a fusionar y van a formar el tabique traqueosofágico. Esto a pregunta de examen, ¿cuándo se da? Al final de la quinta semana. ¿Estamos bien? Al final de la quinta semana. Entonces aquí está lo que vendría a ser la separación con la faringe primitiva. Aquí está lo que justamente estamos conversando, el divertículo laringotraqueal. ¿Sí? Ese es el esófago, pero miren cómo aquí ya se está conformando, ¿no? Ahorita vamos a ver justamente esa parte. Aquí están las yemas, la yema pulmonar y la yema justamente, ¿sí? La yema que habíamos conversado primero es la yema pulmonar, ¿se acuerdan? Y la segunda, la que justamente va a dar origen al árbol respiratorio, la yema respiratoria globular. Aquí ya se está valorando justamente ello.
El tabique traqueosofágico, recordámoslo, va a ser a final de la quinta semana, ¿ya? Entonces, a final de la quinta semana vamos a tener ya los bronquios principales. Y acá se pueden ver más o menos, ¿no? A medida que se va dividiendo el tubo laringotraqueal, ventral y una parte dorsal, vamos a empezar a conformar lo que vendría a ser el desarrollo y la subdivisión de los mismos. Los bronquios y los pulmones. El esbozo respiratorio yema pulmonar, que se desarrolló durante la cuarta semana, se va a dividir al poco tiempo en 12 vaginaciones, las cuales son llamadas los bronquios, las yemas bronquiales primarias, ¿no? Esto más o menos así. Las yemas bronquiales primarias. Estas crecen lateralmente en los canales pericardio-peritoneales. ¿Estamos bien? Recordemos que existe un canal pericardio-peritoneal que está en el tórax. Está en el tórax y el abdomen. Justamente es ahí donde va a empezar a ingresar o a penetrar lo que vendría a ser la tráquea y los alvéolos, porque van a empezar justamente a aparecer en ese momento. Y va a estar formado básicamente por líquido pulmonar. Muy importante, ¿no? Este líquido pulmonar justamente va a ayudar a que exista un área que conforme y limite las estructuras que van a estar abordadas ahí. Van a crecer lateralmente los canales pericardio-peritoneales, como les digo, y esto va a dar los primordios de las cavidades pleurales. Al poco tiempo se van a desarrollar las yemas bronquiales secundarias y terciarias. Aquí está, hay un dibujo donde justamente habíamos visto que en la quinta semana se formaban los bronquios principales. Aquí están, ¿sí? Al final de la quinta semana se pueden observar justamente las yemas bronquiales primarias izquierda y derecha, y luego como a partir del mismo empiezan a desarrollarse las yemas bronquiales secundarias, ¿no? Ya que estábamos conversando luego de que justamente empiece a existir este crecimiento en los canales pericardio-peritoneales. Luego de las yemas secundarias aparecerán las terciarias. Los bronquios segmentarios, que son 10 básicamente en el pulmón derecho y de 8 a 9 en el izquierdo, van a conformarse en la séptima semana. Es un dato concepto teórico. Y los bronquios segmentarios más la masa del mesénquima circundante van a formar los primordios de los segmentos broncopulmonares. Entonces aquí lo podemos observar aún mejor. Cada uno de estos, aquí ya podemos observar lo que vendría a ser justamente las yemas bronquiales terciarias, y aquí lo que sería ya la segmentación broncopulmonar en la última imagen. Hacia la semana 24 van a existir aproximadamente 17 niveles de ramificación, y para esto ya se habrán desarrollado los bronquiolos respiratorios. ¿Estamos bien? Es importante. Y después del nacimiento, es importante porque también es una pregunta típica. Si bien es cierto, empieza la maduración no termina hasta después del nacimiento. ¿Ya? Va a depender de eso. Después del nacimiento todavía se van a generar 7 niveles adicionales de ramificación. La pleura visceral va a tener mesénquima esplácnico, y la pleura parietal va a derivar del mesodermo somático, ¿ya? Entonces, la cavidad pleural, que va a estar justamente constituida por la pleura visceral y por la pleura parietal, van a ser primigenias del mesodermo a la parte externa y la parte interna respectivamente. Es muy importante también. ¿Ya? A medida que se va generando lo que vendría a ser la división de los bronquios secundarios, se van a justamente formar 10 bronquios terciarios en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo aproximadamente. Y cuando esto empieza a darse, se van a crear los famosos segmentos broncopulmonares, que al final del sexto mes ya habrían originado 17 generaciones, como habíamos conversado. Como les mencioné en la lámina anterior, van a existir todavía algunas ramificaciones más adicionales,
y en este caso son de 6 a 7 aproximadamente. Y esto al final va importante porque va a estar regulada por las interacciones epítelo-mesenquimatosas entre el endodermo de las yemas pulmonares y el mesodermo visceral. La maduración de los pulmones, ¿sí? La maduración de los pulmones, si queremos valorar esto, es fase fetal. Ya no es embrionaria, sino es una fase fetal. Y es importante recordar que no termina con el nacimiento, sino durante la niñez. Ahora, es una pregunta típica: ¿cuáles son los 4 estadios o fases de la maduración pulmonar? La pseudoglandular, la canalicular, la de los sacos terminales y la fase alveolar. Tenemos el periodo pseudoglandular, que va desde la semana 5 a la 16. Es importante. En esta fase la ramificación va a continuar y se va a dar hasta que se formen los bronquiolos terminales. Los bronquiolos respiratorios o alvéolos no están presentes. Esto es muy importante, subrayenlo. Suele ser pregunta de examen. Luego está el periodo canalicular, desde la semana 16 a la 26. Alguna literatura menciona desde la 16 a la 32. Sin embargo, les hago el contraste debido a que pueden haber encontrado eso también cuando lo hayan revisado. En este caso, cada bronquiolo terminal se va a dividir en 2 o más bronquiolos respiratorios, que a su vez se dividen entre 3 y 6 conductos alveolares. Luego está el periodo de saco terminal o sacular, que va de la semana 26 o desde la semana 32 al nacimiento, y en este ya se forman los alvéolos primitivos, pregunta de examen, y los capilares van a establecer un contacto íntimo. En este caso, el periodo alveolar va desde el octavo mes hasta la niñez. Y los alvéolos maduros van a poseer contacto endotelial epitelial, es decir, a nivel capilar van a estar bien desarrollados. Ya, eso es muy importante para que lo tengamos en consideración, haciendo un pequeño recuento de cada uno de estos. Entonces, etapa pseudoglandular. Aquí hay un error, es desde las 5 a la 16. ¿Sí? Los pulmones van a tener cierta similitud con las glándulas exocrinas, si lo valoramos desde un punto de vista histológico, como se puede ver en la imagen. Por eso se denomina etapa pseudoglandular. Sin embargo, hacia la semana 16 ya se habrán conformado los elementos importantes de los pulmones, y como lo he subrayado aquí, excepto los implicados en el intercambio gaseoso hematosis, debido a que, pregunta de examen, los alvéolos no están presentes. ¿Estamos bien? Es importante. Por esa razón, los fetos que nacen durante este periodo no pueden sobrevivir. ¿Sí? No hay forma en que puedan sobrevivir si no hay justamente bronquiolos respiratorios o alvéolos, ¿no? Luego está la etapa canalicular. La etapa canalicular, que va de la semana 16 a la 26. ¿Estamos bien? En esta etapa, ¿sí?, habíamos visto que lo más importante era justamente la presencia de bronquiolo terminal que sufrió una división, ¿verdad?, en 2 o más bronquiolos respiratorios, que al final también formaba lo que eran los conductos alveolares, por eso se denomina canalicular. Se va a solapar con el estadio pseudoglandular, ya que los segmentos craneales van a madurar con mayor rapidez que los caudales. ¿Estamos bien? Y las luces de los bronquios y de los bronquiolos terminales van a aumentar de calibre, de tal forma que el tejido pulmonar va a adquirir una vascularización importante. Justamente eso favorece que se pueda aún más dar el proceso de división. En la semana 24, cada bronquiolo terminal va a dar o habrá dado lugar a 2 o más bronquiolos respiratorios, y cada uno de estos se va a dividir en 3
a 6 conductos alveolares primitivos. Entonces, reconocemos que en el séptimo mes de vida, justamente el periodo canalicular va a estar en relación a lo que sería el proceso, y gracias a este ya vamos a poder valorar lo que es el proceso o el fenómeno o la etapa, ¿no?, de lo que vendría a ser la mecánica de la respiración, ¿no? Ahí podemos ver, justamente valoramos de que a medida que voy a ir avanzando en lo que sería justamente el proceso, ya se va valorando lo que es la relación del contacto con los capilares, ¿verdad? Por ejemplo, este es el periodo sacular, y existe un contacto íntimo, ¿estamos bien?, versus el periodo canalicular, donde justamente lo que se está valorando es la división del otro. Recordemos que en la etapa canalicular la respiración es posible al final del estadio. Es muy importante. La respiración va a ser imposible al final del estadio. ¿Debido a qué? A que ya se desarrollaron los cepos terminales y sobre todo esto, a que el tejido está bien vascularizado. Si no, no podría darse el proceso de la hematosis, pues, ¿no? Es muy importante. Ahora, luego está el estadio de los sacos terminales o periodo sacular. En este se van a desarrollar más alvéolos primitivos, sacos terminales, y su epitelio se va a volver muy fino. El estrecho contacto entre las células epiteliales y endoteliales va a establecer la barrera de sangre-aire. Y hacia la semana 26, los sacos van a estar revestidos en hemocitos tipo 1. Recordemos que estos tenían un origen endodérmico. ¿Estamos bien? Entre estas células epiteliales escamosas van a haber células epiteliales secretoras también de surfactante pulmonar. Recordemos que el surfactante es muy importante en relación a lo que es la tensión superficial. Esta va a ser una mezcla compleja de fosfolípidos y proteínas, y recordemos que el surfactante se produce por los neumocitos tipo 2. También es una pregunta típica de examen. Este va a revestir las paredes internas de los sacos alveolares y va a contrarrestar las fuerzas superficiales de la tensión. Como les dije, va a estar asociado a tensión superficial insistente en la interfase aire-alveolo, y de esta forma se va a evitar la telectasia, ¿no? Se va a evitar el colapso. Recordemos entonces que la producción de surfactante va a comenzar, de la 20 a la 24ª semana. Aquí lo podemos cambiar, sería un promedio de a las 22 semanas aproximadamente, ¿sí? Y recordemos que esto está asociado al neumocito tipo 2. A su vez, recordemos que hacia la semana 26 y 28 ya se posee suficiente número de sacos alveolares y surfactante para sobrevivir si es prematuro. Hay semanas puntuales que hay que reconocer, ¿no?, porque podemos valorar la viabilidad. Sin embargo, la cantidad adecuada de surfactante para poder mejorar la sobrevida y el pronóstico se dice que es en la semana número 34. ¿Estamos bien? Y justamente una de las enfermedades que reconocer como puente en este caso es la enfermedad de la membrana hialina, que es un tipo de justamente dificultad respiratoria tipo o insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Acá tenemos otra imagen donde se pueden valorar los 2 últimos meses, donde existe un cambio y una conformación de las células epiteliales alveolares de tipo 1 que empiezan a protruir dentro de los sacos alveolares, y con esta se ve la relación que existe con la barrera alveolo-capilar. A su vez, las células epiteliales alveolares de tipo 2 que producen surfactante y de esta manera buscan disminuir la tensión alveolo-aire. Luego está el estadio alveolar, desde el final del periodo fetal hasta los 8 años. Se observa la presencia de lo que sería justamente
los sacos análogos a los alvéolos a las 32 semanas. A su vez, existe un revestimiento epitelial que va a adelgazarse hasta convertirse en una capa epitelial escamosa fina, y los neumocitos tipo 1 van a llegar a ser tan finos que los capilares adyacentes van a sobresalir en los sacos alveolares. Muy importante. Recordemos que cuando uno nace, ¿verdad? Definitivamente los pulmones están llenos de líquido, ¿no? Y este líquido tiene que eliminarse, ¿no? Y para que este líquido pueda eliminarse, justamente hay dos fases. Una fase que se denomina evacuación y una fase que es llamada absorción. En la evacuación, por la misma presión del tórax, se va a expulsar parte del líquido pulmonar, que es más o menos van a ser las 2/3 partes. Sin embargo, el restante, esa tercera parte restante, por los canales de sodio y cloro se van a tener que absorber. Eso justamente es importante porque va a ayudarnos en lo que vendría a ser la respiración. ¿Ya? Por eso que cuando un neonato nace, hay un proceso que se denomina proceso de adaptación o periodo de adaptación, donde justamente se valora esta fase de absorción y que involucra los primeros minutos de vida, más o menos se dice hasta los 30 a 45 minutos, porque va a coincidir con el primer periodo de adaptación en el cual se va a dar la absorción de este líquido restante que no pudo evacuarse o eliminarse por la misma presión ejercida del tórax. ¿Estamos bien? Acá podemos ver la vía aérea, podemos ver por semanas cómo justamente entonces vamos valorando la relación desde las yemas pulmonares, la formación de la tráquea, de los bronquios, la 10 a la 14 los bronquiolos, de la 15 a la 19 bronquiolo respiratorio, y luego los alvéolos, ¿no? Reconozcamos nuevamente este dato, justamente la viabilidad, ¿no? Desde la semana 26 a 28, cómo puede mejorar la sobrevida de un recién nacido. En la semana 38, la membrana alvéolo capilar va a ser suficientemente fina, recordemos para el intercambio de gases, como lo he mencionado anteriormente, ¿sí? La transición de la fase de dependencia de la placenta y la fase autónoma de intercambio de gases va a requerir siempre los cambios adaptativos de la producción de surfactante, no lo olviden, la transformación de los pulmones de una estructura secretora a una estructura capaz de realizar la hematosis, y desde el establecimiento de circulaciones sanguíneas pulmonares y sistémicas paralelas. Una pregunta típica es: ¿los alvéolos maduros se desarrollan básicamente antes del nacimiento o después del nacimiento? Y la respuesta es después. El 95% de los alvéolos maduros se van a desarrollar tras el nacimiento. ¿Estamos bien? Y estos completan su desarrollo hasta lo que vendría a ser los 3 años, pero se van a añadir nuevos alvéolos, recordemos, hasta los 8 años. El desarrollo pulmonar durante los primeros meses tras el nacimiento se caracteriza por un incremento exponencial en la superficie de la barrera aire-sangre. Y aquí hay una situación clínica que mencionamos en un enfisema lobar congénito. Es una malformación broncopulmonar rara que se caracteriza por tener una obstrucción bronquial parcial o completa, donde está asociado a un cartílago deficiente, es una compresión externa, puede estar asociada a una infección por citomegalovirus, ¿ya? Así que va por ahí. Es una presentación clínica neonatal, básicamente. Y aquí tenemos una radiografía donde se puede evidenciar una hiperclaridad global que limita el hemitórax izquierdo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esta parte damos por concluido la parte respiratoria y vamos a continuar